Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos a este nuevo podcast que estamos realizando para la comunidad del Colegio San Roberto. Estamos agradecidos por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes, brindarles este nuevo proyecto, este proyecto nuevo que se llama Podcast Solo por Hoy Sonríe. Y estamos muy contentos y estamos muy felices de tener a nuestro invitado y aparte tener aquí a mi compañero conductor que va a estar con nosotros conduciendo. Yo soy Andrés García, el profesor Andrés García, y también está con nosotros Javier Iván, alumno del Colegio San Roberto de sexto semestre que está a punto de graduarse. Y pues bueno, les damos la bienvenida a este nuevo podcast que estamos realizando para ustedes dentro del Colegio San Roberto. Y pues le damos la bienvenida también a este podcast al doctor Rodolfo Campuzano. Bienvenido, doctor. Gracias, ¿Cómo está usted? Pues muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, nos da gusto recibirlo, que sea parte especial, uno de nuestros grandes invitados de este podcast nuevo. Realmente estamos invitando a personalidades laguneras y que han hecho un cambio extraordinario o algo a favor de la laguna o algún momento extraordinario dentro de la laguna. Y pues bueno, ¿qué tal usted con este libro que nos comparte el día de hoy? ¿Cómo ve? Pues muy contento de haberlo terminado. Fue una lucha, no más que una lucha, un interés de aproximadamente 1 año y medio, recabando información, filtrando información y redactando la información. Lo padre de esto es que es la historia de Gómez Palacio. Es la historia de Gómez Palacio desde sus inicios hasta casi el momento actual. Hasta el momento actual, o sea, es la historia de nuestra ciudad, ¿cómo ves? Pues, la verdad me impresiona porque yo que toda mi vida he vivido aquí, no... A veces uno no sabe. Sí, no, o sea, el por qué estamos aquí. A veces vemos los recintos y no sabemos qué pasó ahí o qué pasó o cómo realmente se fundó Gómez Palacio. ¿Me estás preguntando? Sí, ¿cómo? Bueno, pues fue un anhelo, un deseo, un interés que tenía el dueño de los terrenos, que eran terrenos completamente baldíos. Don Santiago Lavín era el propietario de un terreno enormemente grande, 84,000 hectáreas. Él vivía en Lerdo. Cuando el ferrocarril empezó a pasar por estas tierras laguneras, en 1883, él tenía su rancho, su centro de trabajo, era en la estación Noé, que está más o menos a 14 kilómetros hacia el norte. Y entonces él tenía que venir de Lerdo a la estación Lerdo, que le quedaba 5 kilómetros de distancia, en carreta. Y ahí bajaba el tren y regresaba a Lerdo. Y entonces dijo, no, ¿para qué tengo que andar viniendo? Y le ordenó, le pidió a un ingeniero que hiciera un plano de una ciudad. El ingeniero hizo el plano, se lo presentó y entonces él empezó a regalar terrenos para que se fundara lo que él pensaba quizá que fuera una colonia de Lerdo, porque él vivía allá. El municipio era de Lerdo, no existía el municipio de Gómez Palacio, no había nada, y entonces el plano estuvo, ya estaba, el ingeniero Perales lo dijo, Paredes lo hizo y pues esperó. Empezaron a fluir los peticionarios de terrenos, entre ellos la Jabonera de la Esperanza, que fue la primera fábrica que se construyó aquí en Gómez Palacio. Y eso dio inicio a la población en 1886. 1800, fíjense nada más. Y qué padre, qué interesante. Ahora, un dato bien importante el que nos estaba platicando. Usted no es lagunero de sangre, digámoslo así. Usted es... Pues bueno, yo creo que sí es de sangre, porque si es de corazón, pues por ahí bueno, pasa pues sí. la sangre. Sí. Entonces, pero no, nativos, soy de Jerez, Zacatecas. Es de Jerez, Zacatecas. Allá nací yo, en el año de... 1933. O sea, estoy por cumplir 90 años en unos cuantos años. Pero qué interesante es que la historia de Gómez Palacio usted la haya redactado
y siendo usted de otro estado de la República. Fíjate que es una cosa curiosa en Gómez Palacio. Hay 3 libros escritos sobre la historia de Gómez Palacio que yo conozco, a lo Ajá. mejor hay más. Y los 3 son escritos por gente que no es de aquí. ¿Que no es de aquí? Sí, es cosa curiosa. Sí, Los sí, nativos de aquí como que no les interesa. no les llama mucho. tanto la atención yo creo que el conocer de su ciudad. Y bueno, a partir de todo este del libro, también nos comenta usted que dentro de su libro que también usted es doctor. Sí, soy médico. Es médico, fíjense, o sea, Médico, realmente médico pediatra. médico pediatra, o sea, médico pediatra, escritor, algo más que compartamos, que nos quiera compartir, que se dedica. Papá de 6 hijos. Papá de 6 hijos. Abuelo de 6 nietos, de 10 nietos. De 10 nietos, o sea, fíjense todo. Profesor como de unos 1500 alumnos Híjole. en la escuela de medicina y en otras instituciones educativas. ¿Y qué más soy? Pues Lo que se vaya acumulando. Deportista. Excelente. Jugué tenis en mi juventud, jugué béisbol, jugué fútbol y ahorita juego algo de golf. Excelente. ¿Y qué fue lo que lo orilló a conocer un poquito más de la ciudad de Gómez Palacio? Pues mira, aquí lo digo en el libro justamente. En una parte del libro dice: el laberinto de la soledad, Octavio Paz afirma que despertar a la historia significa adquirir conciencia de nuestra identidad. Crear conciencia de nuestra identidad. Ese es uno de los elementos más importantes, porque siento que los gómez-palatinos estamos carentes de ese aspecto, de ese valor, como que no estamos identificados con nuestra ciudad lo suficiente como para interesarnos realmente con lo que sucede dentro de ella, lo que sucede con ella, lo que sucede en ella, ¿no? Sí. Y eso pues es tomar conciencia de la identidad. Nos ayuda a querer más, a comprometernos más con la ciudad en la que habitamos, en la que vivimos, de la que vivimos incluso. Y creo que sí es necesario un compromiso mayor de todos los nuevos palatinos para hacer de nuestra ciudad pues, una ciudad más amable, más fraterna, claro, más justa, etcétera, ¿no? Sí, sí, claro. Y yo creo que esto fue como muchos años de investigación, ¿no? Fueron años de estar viendo, conociendo. Pues ya en forma, obviamente sí, el interés ha existido desde hace mucho tiempo, ¿no? Ajá. Pero ya en forma más sistematizada, ya cuando empecé el proyecto del libro, pues ya los pasos, los conocimientos de las distintas épocas que ha vivido fueron tomando cuerpo, ¿no? Sí, claro. Y obviamente pues, había necesidad de ampliar la información y de sintetizarla y darle una forma literaria agradable para el lector, que no tenga que recurrir a las fuentes de información, sino que ya se le dan prácticamente digeridas, ¿no? Y que muchas fuentes de información a veces son ciertamente hasta falsas, ¿no? Que nos dan bueno, hasta mucho más. aprende uno a filtrar la sí, información, claro. ¿no? Y obviamente, pues cuando escribes un libro, tratas de que la información sea la más fidedigna posible. Desde luego se pueden filtrar errores de dedo o errores no voluntarios. Sí, claro. Que pueden, pues no dar una información falsa, porque no se da información falsa. Uh-huh. Pero sí, quizá, por darte un ejemplo, yo puse que en la fundación del Campestre Lagunero, uno de los fundadores fue el general Procopio Herrera, y en realidad no fue él, sino fue su hermano, Eulogio Ortiz, perdón. Ok, ya. No Procopio Ortiz. Ok. Entonces, ese errorcito se filtró en el libro. Ajá. Hubo quien lo detectó y me dijo, oye, no fue el general Procopio Herrera, fue el general Eulogio, Herrera. Es Procopio Ortiz, no fue él, sino fue su hermano, Eulogio Ortiz. Ortiz, ok. Bueno, realmente nada más fue como el nombre, ¿no? Sí, son hermanos, pero, sí, pero claro. el que realmente que estuvo en la fundación fue Eulogio Ortiz. Eulogio Ortiz. Sí, y sí, el libro es algo
digerible de la historia de Gómez Palacio. Yo creo que es muy digerible, yo Sí, creo. sí, Pero sí. el calificativo no lo debo dar yo, sino el lector. El lector, sí, es completamente digerible, porque a veces hay unos libros enormes donde viene toda la historia completa y creo que esto nos da concreto y conciso la historia de Gómez Palacio, que realmente tiene mucha razón. El conocer de la vida de Gómez Palacio como ciudadano gómez palatino es importante para dar ese toque y de decir, pues nosotros somos gómez palatinos, no somos de Torreón ni de otro lado, o sea, porque ya al final del día Torreón está en otro estado, pero pues nada nos divide un puente, pero somos gómez palatinos. Así es. Y muchas veces hasta decimos, no, pues ¿dónde eres? De Torreón, no, yo soy de Gómez Palacio. Y qué padre, y tiene otro libro también. Sí, tengo otro libro, pero déjame hacerte una acotación en relación a este. Para reafirmar lo que acabas de decir del desconocimiento de nuestra ciudad, Ajá. de la ciudad en la que habitamos. Si tú le preguntas a 100 personas al azar en Gómez Palacio por qué se llama Gómez Palacio, no saben decir la mayoría. Sí. Es más, lo probamos ahorita con el licenciado. A ver. ¿Por qué se llama Gómez Palacio? Porque se llama Gómez Palacio. Ahí, pues ya lo pusieron a Javi. Hijo, no, pues la verdad no sabría. Tú que estás más reciente en la historia como estudiante. Pues no sientas pena, porque No, así como todos están, la mayoría. Sí, no, y me uno, realmente me uno. Díganos Porque, usted, profe. no, realmente me uno porque sí tenía conocimiento, pero no es algo que se me quede tan grabado, porque nos platican y todo, pero no se me queda tan grabado porque el saber eso. ¿Y sí sabes por qué el Torreón se llama Torreón? Sí. ¿Sí? Es que yo creo que eso es lo más fácil. Gómez Palacio, pues voy a poner ya yo solo en jaque. Gómez Palacio creo que es por el fundador, digamos, de esa forma, o el primer presidente aquí se apellidaba Gómez Palacio. Ni fue fundador, ni fue presidente. Híjole, ya me puse solo en jaque, digo. Pero sí fue gobernador. Gobernador. Pero nunca vivió en Gómez Palacio y creo que ni lo conoció. Déjenme hacer un paréntesis, es el busto que está aquí en el Boulevard de Alemán, ¿verdad? Francisco Gómez Palacio. Francisco Gómez Palacio. No, entonces ya su nombre correcto era Francisco Gómez del Palacio. Ok. Y el dueño de ese plano de la ciudad, que te digo que se hizo en 1886-85, el don Santiago Lavín, el licenciado Gómez del Palacio era su apoderado legal. Cuando murió el licenciado, el Santiago Lavín pidió al Congreso que a la población que estaba fundando, o sea, el fundador es Santiago Lavín en realidad, ¿no? El fundador pidió que le pusieran el apellido del licenciado que era su apoderado. Gómez Palacio. Gómez Palacio. Fíjense. Le quitaron el de él. El de él, el Santiago Lavín. Gómez del Palacio. Gómez del Palacio, sí es cierto, sí. Y para usted, ¿qué es de su libro, qué es lo más importante que quisiera usted que la gente supiera? Pues yo creo que todo. Que supiera, lo ideal es que supiera todo. Por qué se fundó, quién lo fundó, y luego las vicisitudes que tuvieron los primeros habitantes de Gómez Palacio para hacer el enorme crecimiento que tuvo. De inicios era una zona industrial muy importante los primeros años, pero como los Gómez Palatinos fueron los que ya se establecieron en Gómez Palacio, fueron luchando por el engrandecimiento de su ciudad hasta hacerla realmente muy próspera, hasta que vino la revolución. Y en realidad, como vivió Gómez Palacio los embates de la revolución de manera muy cruenta, mucho más que Torreón, pues frenaron su crecimiento y prácticamente la detuvieron alrededor de 25 años, antes de que volviera a tomar auge el crecimiento de la ciudad. Yo creo que todo es importante, ¿no? Del libro es parte de todo importante, más bien es como algo que resalte más. Sí. Y yo creo que lo padre, bueno, por ejemplo, a mí como estando aquí, a mí lo interesante es la época de la revolución que se vivió aquí en... La época de la revolución en Gómez Palacio. Yo creo que fue una de las cunas grandes de la revolución, ¿no? Aquí en Gómez Palacio.
Sí, fue una de las pocas ciudades que respondieron al llamado de Madero para el 20 de noviembre se levantaron. Aquí en realidad no se levantaron propiamente el día 20, pero sí el 21 de madrugada. A las 2 de la mañana del día 21 un grupo de gentes se levantó en armas y hizo algunos actos revolucionarios. Tomó lo que era la presidencia municipal, que entonces no era municipio, y alguna otra centro social en donde empezó realmente la revolución. La revolución. Claro, duró 2 horas el pleito aquí, el movimiento. unos 80, 200 ciudadanos, cuando mucho, y la fuerza de los federales pues los detuvo, los persiguió, los corrió y se apaciguó aquello durante unos meses. Sí, fue un movimiento corto. Fue un chispazo nada más, pero sí fue un inicio de revolución. Yo creo que iban como, bueno, llamarle de una forma pasada, ¿no? Porque pues iban también a Torreón, ¿no? Que fue también lo de la toma de Torreón. No, eso fue posterior. Pero de aquí de Gómez Palacio la revolución cruzó a Torreón. Bueno, es lo que nos tienen de, por ejemplo, que está Pancho Villa aquí en la entrada de Torreón. No, pero el inicio de la revolución fue el 21 de noviembre de 1910. Okay. La toma de Torreón fue en 1913. 3 años. 11 años después. 11 la primera, 1911, luego 1913, 1914 y 1916. Hubo 4 tomas. Ok, fíjense qué interesante. Fueron 4 tomas las de Torreón. Sí. Pero bueno, vamos a Gómez Palacio, no vamos a cruzar el puente. Es que todas las tomas de Torreón eran prácticamente se iniciaban de aquí para allá. De aquí para Entonces, allá. Gómez era el parapeto, el escudo, para pretender retener a los revolucionarios, pero pues, los revolucionarios eran mucho más, tenían mucho más convicción de guerreros, tomaban Gómez Palacio y ya la entrada a Torreón era tranquila. Relativamente tranquila. Sí, claro, ya. Si había oposición. Desorden, claro. ¿Y algún dato curioso que nos pueda compartir, así que nos diga, este es un dato curioso aquí de Gómez Palacio que muy pocos saben? O realmente, así como el nombre, que muy pocos saben del nombre de Gómez Palacio, ¿es un dato curioso que nos pudiera proporcionar? Pues como curioso, pues qué te diría que es curioso. O algo interesante que digan, pues muy poca gente sabe de esto. Y esto para que la gente que nos está viendo y que nos está escuchando el día, órale, no teníamos tan, como ahorita como el nombre de Gómez Palacio, de la ciudad de Gómez Palacio, que muy poca gente realmente sí no lo sabe. Y nos incluimos. Pues mira, por ejemplo, no sé si será curioso, pero es interesante, la fábrica de cerillos que se llamaba el Fénix, ahora es fábrica de cerillos La Central. La casita de cerillos en donde viene el ferrocarril, en la portada, la chiquita. Ese ferrocarril es conmemorativo de la entrada del ferrocarril a Gómez Palacio. Entonces, como Pancho Villa, esa fábrica del Fénix, la tomó él y la hizo caballeriza, pues el dueño se la llevó a la fábrica hasta el Distrito Federal. Sí, realmente sí es interesante porque, están estas cajitas amarillas, son amarillas, ¿no? Que traen cerillos de cera. De cera. Sí, que son de cera, traen un ferrocarril en la portada. Y es uno interesante, que a lo mejor muy pocos sabemos de esa portada, o sea, muy pocos sabíamos. Y otro dato interesante, por ejemplo, es que el Colegio Villamatel se fundó en 1906 por 3 monjitas, de las cuales 2 eran irlandesas y una norteamericana. Y estaban al pie del Cerro de la Pila, que fue allí donde se realizó la batalla más cruenta de la revolución. O una de las más cruentas, ¿no? Sí. De hecho, cuentan muchas leyendas, ¿no? En ese lado de los edificios que están ahí. Por ejemplo, ahí en el colegio que usted menciona, era un hospital, ¿no? Para que ayudara a los revolucionarios. No. Siempre fue convento. Convento. De las madres del Verbo Encarnado. Que la pueden haber utilizado como hospital, ellas le dieron asilo. Porque muchos. Probablemente sí. Al menos yo había escuchado mucha esa leyenda de que ahí dentro del
del convento le daban servicio a los heridos de la revolución. Digo, De los dos bandos, o sea, ahí no había distinción ahí no había de dónde. Eran heridos. Si eran revolucionarios o eran federales. O sea, ahí daban heridos. Daban atención a los heridos. Fíjate qué interesante, Javi. O sea, es muy interesante saber un poco de nuestra ciudad y de los episodios más importantes vividos aquí en Gómez Palacio y los lugares que a veces vemos, pasamos por las calles y no sabemos realmente qué sucedió, qué pasó, cómo llegaron esos lugares aquí a Gómez Palacio. El dato interesante que a mí me causa mucho interés es cuando en la iglesia de Guadalupe hay todavía rastros de los cañonazos de la revolución. Balas, cañonazos. Los cañonazos pasaban por encima. Por encima, o sea, son balas de fusiles. De fusiles, o sea, porque se ven ahí, o sea, todavía el hueco, el agujero. El huequito, ajá. Entonces, eso también es interesante, pues, conocer un poco más de la historia. El templo todavía no estaba terminado cuando. Estaba en construcción. Estaba en construcción, sí. Fíjate, o sea, el templo estaba en construcción. El templo, la parroquia de Guadalupe era ya parroquia, pero estaba construyéndose el templo. El templo terminado se consagró ya como está más o menos, sin la torre central, ajá, hasta 1924. 1924, wow. Entonces, en tiempo de la revolución, pues todavía estaba en construcción. Entonces ya casi un poco más, ya más de este lado, ¿no? Y antes habrá como algún edificio o algo que esté más o menos de esa época, o sea, que ya esté construido antes de la revolución. Sí, la fábrica de hilados y tejidos, La Amistad. La Amistad. Es muy interesante, era una fábrica muy, muy, muy importante. La fábrica de jabones y la jabonera de Esperanza ya estaba construida. Ya estaba construida también. Obviamente sufrieron mucho los embates de la revolución, tanto que la fábrica de hilados y tejidos que estaba al pie del Cerro de la Pila, ajá, pues prácticamente se paró ahí, aunque la clausura de ella fue hasta 1920. 1920. Pero dejó de trabajar muchos años a raíz de la revolución, porque empezó a faltar la materia prima, etcétera, ¿no? Sí, claro. Y fue uno de los estragos también que dejó la revolución, los estragos aquí. Una fábrica de zapatos que estaba donde está ahora el Instituto Francés de Laguna. Ahí estaba. Una fábrica de zapatos que se quemó también por esos mismos años, 1911, me parece que fue el incendio. De esa. Y era una fábrica de zapatos muy importante porque se cuenta o se dice que se elaboraban ahí alrededor de 15,000 pares de zapatos. Órale, fíjense nada más, o sea, sí son datos muy de buena calidad, porque se exportaban. Eso era una zapatería que exportaba, o sea, que realmente exportaba, no era nada más local, sino se llamaba La Unión. Zapatería. Es algo que vale la pena recalcar, fíjate. Una de las fábricas, la jabonera La Esperanza se llamaba. La Esperanza. El título, fíjate, La Esperanza. Sí, claro. Luego, la fábrica de hilados y tejidos se llamaba La Amistad. O sea, tenían nombres muy interesantes. Y la fábrica de zapatos se llamaba La Unión. La Unión. Entonces, esos recalcan el espíritu con el que se trabajaba, con que la gente trabajaba en esa época. Sí, y ahorita de amistad, de esperanza y de unión. Pues bueno, ahí vamos. Cada quien ya, ahí vamos ahí conforme pasa el tiempo, ¿verdad? Qué padre, o sea, realmente sí son cosas bien importantes que recalquemos, yo creo que como ciudadanos gómezpalatinos, ¿no? Muy a pesar de los cambios que ha tenido la ciudad, la ciudadanía que ha tenido grandes cambios, pues yo creo que sí es importante recalcar lo que pues somos como laguneros. Digo, usted, ¿qué nos puede decir que viene de otra ciudad aquí que llegó? ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue ese cambio? ¿O si nota el cambio de la otra ciudad aquí? No, realmente yo llegué de 4 años de edad aquí a La Laguna, a Gómez Palacio concretamente. Y en la calle Mina, toda la vida la he vivido en la calle Mina. De aquí de Gómez Palacio. Primero en Mina Sur, y luego Mina Norte, y luego Mina Centro. ¡Wow! O sea, realmente he estado en esa calle. O sea, he sido minero toda la vida. Una persona minera. Y ahorita, por curiosidad también, pues ahorita vivo en la calle Zacatecas. Zacatecas. Es mi tierra natal. Cosa tampoco que no fue acto premeditado. No, sí, no fue planeado. Allí se dieron las circunstancias y allí vivimos. ¡Wow! ¿Qué tal? Y ahora,
platíquenos un poquito de este libro que tenemos ahora de este lado. Es El de Jerez. De Jerez. El de Jerez nació, fue el primer libro que escribí en realidad, el de Jerez, y fue producto de una plática que tuvimos un grupo de primos hermanos Ajá. y yo, en donde empezamos a platicar de nuestras madres comunes, porque eran primos hermanos por el lado materno. Ok. Y resultó que éramos 44 primos hermanos, Wow. producto de seis hijos diferentes, 4 mujeres y 2 hombres, que eran nuestros tíos. Y resulta que de esos 44, el único que nació en Jerez, que era la tierra de nuestros padres, fui yo. Órale. Pero era el que conocía menos de Jerez, porque yo salí de ahí de 1 año de ¿A edad, cuánta 1 edad? año y medio de edad. Ajá, Me llevaron de Jerez a Zacatecas y de Zacatecas para acá. para este lado. Entonces me interesó saber de mi tierra natal, y me fui, ya cuando tuve oportunidad, me fui y empecé a buscar información con los tíos, con los primos, con personas de allí de Jerez. Se me fue llegando información y bueno, salió también este librito consentido, pues el primogénito. Claro. Y es una síntesis de costumbres, anécdotas y leyendas vinculadas con la historia de Jerez. De Jerez. Entonces es un libro muy ameno, porque no es solo historia, sino que son leyendas, son costumbres, son anécdotas que le dan un enfoque diferente. Al de Gómez es solo historia. Solo historia. ¿No? Pues estaría haciendo falta uno de Porque leyendas. realmente hay muy poco de leyendas. La sociedad de Jerez es de 400 años de antigüedad. Ah, bueno, entonces, Entonces tiene mucho más historia. mucho más historia. Y mucho más leyendas, y las costumbres pues muy enraizadas, porque la tradición se pasaba de padres a hijos. Va a pasar Gómez Palacio apenas acaba de cumplir 117 años de haber sido elevada a la categoría de ciudad. de ciudad, fíjense. Sí, no, y yo creo que es muy interesante saber, digo, porque pues Jerez lo tenemos aquí cerquitas, o sea, no es... Ahora, hay mucha gente jerezana aquí, Aquí. de Zacatecas, del sur de Zacatecas. Se dice, no me consta, pero se dice que una buena parte de las personas que se dedican a la tortillería Ajá. Son de Jerez o de cerca de Jerez. A la tortillería y a las taquerías, también a las taquerías, hay una taquería muy Hay algunas famosa. taquerías muy famosa, la jerezana. La jerezana, que supongo que ha de ser también de Jerez. Habrá que ir a preguntar, a ver si nos consiguen un patrocinio para este lado. Pues qué padre, qué interesante. Y también hay algún dato muy importante de usted que nos hicieron llegar, y que realmente la ciudad lo nombraron ciudadano distinguido. Sí, me hicieron ese honor de nombrarme ciudadano distinguido este año que acaba de pasar, en diciembre del año pasado, el 22. Pues sí, mira, la trayectoria del apellido Campuzano, de la familia Campuzano en Gómez Palacio, se remonta a 1915. Okay. Entonces, la familia Campuzano ya tiene aquí más de 100 años. Trayectoria. En Gómez Palacio. Ajá. Y de mis tíos y de mis hermanos y de mi padre, pues algunas cosas dejamos en el camino en beneficio de la ciudad. Y a mí me tocó recoger ese fruto, ¿no? Qué bueno. Uno de mis hermanos, Luis, por ejemplo, fue de los fundadores del rancho del Charro. Okay. Era con Salvador Barrera y con algunos otros, con Salvador Álvarez. Otros de mis hermanos fueron gerentes divisionales de Industrias Unidas de La Laguna. Ok, ¿no? Qué interesante. Tíos que fueron comerciantes muy importantes, de comercios de abarrotes, tuvieron un almacén. Otro tío fue presidente del patronato que construyó el primer hospital civil. Entonces el apellido tiene su historia, la familia tenemos historia. Y a mí me tocó recoger ese fruto, ¿no? Y a usted como el doctor Rodolfo Campuzano, ¿qué siente haber recibido este Bueno, mérito? pues humildad, por un lado. Quizá individualmente no me sienta lo suficientemente merecedor de un homenaje de esa naturaleza. Y orgullo por el otro, porque aunque no mencionaron la familia, yo sé que la familia lo merecía. Ajá, claro. Yo tengo ya ejerciendo la medicina aquí desde 1960, en donde cuando llegué ya de recibido de médico,
en la UNAM. Y en el 60 pues empecemos a trabajar en el Hospital Ejidal, primero, y luego en el Seguro Social. Fui uno de los cofundadores de la Escuela de Enfermería, cofundador de la Escuela de Medicina, del campus Gómez Palacio. Y pues hemos colaborado en otras instituciones también en el área educativa y en el área médica. Entonces pues hemos dejado también alguna huella en ese sentido, ¿no? Yo creo que se conjuntó todo y luego pues el libro, claro, me dio un poquito más de enfoque, claro. Sí, claro. Y llamó la atención de las autoridades que me hicieron el honor de nombrarme ciudadano distinguido. Y qué padre. Ahora, pues eso se convierte en un compromiso. No es solamente el elogio y ya, sino que al contrario, ahora pues, estoy mucho más comprometido con Gómez Palacio para continuar haciendo algo por la ciudad, ¿no? Y ese algo sería, por ejemplo, rescatar la fachada de la fábrica de hilados y tejidos La Amistad, que todavía está, pero está escondida atrás de un grupo de unos locales pequeñitos, de comercios, y no se ve. Justo eso iba a preguntar, ¿dónde es preciosa. ¿Y dónde? Bueno, si nos está pueden... por la calle Morelos, entre Santiago Lavín y la 20 de noviembre. Morelos, Santiago Lavín. Ahí está la Mira, que siempre paso por ahí, no la he visto. Pues no se ve. Tienes que fijarte, voltear para arriba y... O sea, está en la fachada no se ve. Está en la fachada. Hay casas, por ejemplo, la casa que fue del señor Falla, Silvestre Falla, por la Morelos, es un verdadero palacio, ¿no? Y muy poca gente voltea a verla de Gómez Palacio y dices, te quedas, cuando la ves de frente, caray, es una casa de 1912. Fíjate. Construida en 1912. Wow. Y algunas otras, hay otras construcciones que, pues vaya, te dejan ver que Gómez Palacio fue una ciudad muy rica y muy próspera. Y sí, es muy próspera y muy rica también en cuanto a las fachadas, en cuanto a la arquitectura también fue... Casi toda hecha de ladrillo. Todas las fachadas. Ladrillo, en algunas combinadas con cantera. Con cantera, sí. Yo creo que como está la parroquia, por ejemplo. La parroquia de Guadalupe, es cierto. Y sí, las fachadas, era de las que están todavía originales, sí, que llegamos a ver algunos... todavía que se llegan a ver algunas, son muy bonitas la arquitectura que tenemos aquí dentro de la laguna y a mí como ciudadano me interesa mucho conocer la arquitectura, por eso yo te preguntaba dónde está ubicada la fábrica que usted comenta para darnos cuenta, porque pues pasamos muchas de las veces y no nos damos cuenta que ahí está la fábrica, que ahí estaba o que ahí estuvo en ese espacio. Justo atrás de la parroquia de Guadalupe hay un segmento que sí se ve, por la calle Santiago Lavín. Por la Santiago Lavín. Hay un pequeño tramo que sí está abierto. Todo ese pedacito de fachada que se ve, era todo, lo rodeaba todo alrededor de... O sea, era toda una, ¿qué era? ¿Manzana? Una manzana completa, sí, pero había todavía mucho más porque la fábrica te llegó a tener 70,000 metros cuadrados. ¡Wow! Fíjense nada más. Wow, pues qué interesante y alegre de tener aquí al doctor, un ciudadano distinguido de Gómez Palacio y que nos platicara un poquito y nos diera un poquito la historia de Gómez Palacio y qué interesante es conocer un poquito más. El libro, ¿cómo lo podemos conseguir? ¿Cómo podemos llegar a él? El libro... Todos los libros que he escrito yo no los he escrito con la intención de hacer negocio con los libros. Claro. No sé que soy un escritor que llena su tiempo de jubilado ahora investigando y escribiendo. No pretendiendo hacer negocio y vivir de la escritura, no, pero sí dejar alguna huella en el sentido de que, pues por ejemplo para Jerez, que tiene mucho de historia, y para Gómez Palacio, que tiene mucho de historia, pero hay otros libros que uno escribí para jóvenes preparatorianos que se llama La responsabilidad de ser humano. No del ser humano, sino de ser humano. En el cual pues, se hace énfasis en aquellos valores que se tienen que cultivar
para que realmente merezcas el título de ser hombre, o de ser humano. Ajá, de ser humano. Con lo que eso significa, con toda la amplitud que eso significa. Y otro libro que escribí también tiene mucho que ver con ese, porque el prototipo del ser humano, que cuando menos desde el punto de vista de quienes somos cristianos o católicos o de otras religiones afines al cristianismo, a Cristo, pues es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es el prototipo del hombre perfecto, o del perfecto hombre, como quieran llamarlo. Y entonces escribí un libro que se llama Jesús, una visión desde la historia. O sea, verlo desde su dimensión humana, no desde la dimensión divina, porque fue verdadero hombre como fue verdadero Dios, tan verdadero hombre como verdadero Dios. Pero desde la humanidad lo conocemos poco, y es de la única manera como realmente podemos conocer quién era Jesús. ¿Quién era realmente? Claro. Y qué marco de referencia tenemos en él para tratar de ser pues semejantes, alguna... auténticamente humanos. Sí, claro. Sí. El libro, pues me decías dónde lo quería, pues sí, lo tengo en las casas, lo vendo yo directamente a quien que se interese, ¿no? Ok, quien se interese. No está puesto en ninguna librería, no le he dado a ninguna editorial. Pues estaría muy interesante verlos en las librerías, porque pues el conocer un poquito más de la historia de Gómez Palacio, pero si alguien está interesado, pues bueno, igual pueden contactarnos aquí al colegio, y ya el colegio puede hacer llegar, o pueden llegar aquí a las instalaciones y decir, bueno, pues me interesaría conocer un poco más del libro, y pues ya nosotros de cualquiera de ellos, excepto el chiquito, el que te dije para los jóvenes. Ese ya van 2 ediciones y se me agotaron las 2 ediciones. Ok, muy bien. Entonces voy por la 3ª edición de ese libro. Ahorita no lo ofrezco porque no tengo ese libro. Pero de cualquier forma pueden estar aquí, contacto aquí en el colegio, en las oficinas, en cualquiera de las oficinas, tanto preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, y ya nosotros estaríamos haciéndoles llegar el libro y que ustedes lleguen y lo lean, y lo platiquen con sus hijos, lo platiquen entre familia, y que conozcan un poco más de Gómez Palacio. Ahora, para cerrar esta pequeña charla y este pequeño podcast que estamos haciendo para ustedes, ¿algún consejo que tenga para los jóvenes de Gómez Palacio que están ahorita ya creciendo y que muchos también van de salida como él, que son los alumnos? ¿Algún consejo que usted le daría como ciudadano distinguido de aquí de Gómez Palacio? Un consejo hacia ellos. No les doy consejo ni a mis hijos si no me los piden. Bueno, hagamos la excepción. Pero bueno, yo creo que ser perseverantes, yo creo que sería el valor que les recomendaría. Por ejemplo, para ti, si tú piensas que puedes ser o que quieres ser un licenciado en comunicación, que te pongas como meta ser el mejor en la actividad que elijas, ¿no? Claro. Y que perseveres y perseveres y perseveres y perseveres sin importar los obstáculos que se te presenten en el camino. La perseverancia yo creo que es el factor más importante para el éxito. Ahorita llego yo a la ¿cómo se llama? El honor de ciudadano distinguido en Gómez Palacio, pero son 90 años de edad. Claro. Perseverando en una actividad en la cual puedo dejar alguna huella de mi paso a través de la vida, ¿no? Sin buscar como gratificación ni los honores ni los dineros, claro, sino la satisfacción de ser. Y yo creo que eso es más grande, ¿no? La satisfacción, el sentirte bien con lo que estamos haciendo y con lo que le damos a los demás. Yo creo que también eso es... Sí, definitivamente. Eso es la satisfacción más grande. La satisfacción más importante es la satisfacción de lograr tus sueños, de lograr ser útil a los demás. Y yo creo que dejaste una parte de ti, claro, ahí. Y como usted lo dice, o sea, sin esperar nada a cambio. Yo creo que dar, por ejemplo, este granito de arena como Gómez Palatino aquí, el leer un poco la historia, yo creo que es un granito de arena muy grande que nos deja
como un gran ciudadano distinguido. Yo creo que eso nos deja aquí a los Gómez Palatinos. Pues espero que sí quede, sí haya sido útil y que efectivamente los Gómez Palatinos conozcan un poco más de esta ciudad, y nos enamoremos más de ella para dedicarle más tiempo, más compromiso. Claro. Y hacerla más amable, más fraterna. Claro, nuestra ciudad. Claro, y porque realmente es quererla, es conocerla, es gustar un poco de Gómez Palacio, porque hay muchísimas cosas las cuales ahí faltan por conocer como estando como aquí como ciudadano. Y realmente le damos muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por ser nuestro invitado el día de hoy, y gracias por darnos la facilidad de tener este libro aquí con nosotros y de poder disfrutarlo. Muchísimas gracias. Al contrario, el agradecido soy yo por darme la oportunidad de platicar un ratito con ustedes y dejar un mensaje para los padres de familia. Claro que sí, para toda la comunidad de la familia San Roberto. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por escucharnos, cualquiera de las dos formas que nos quieran sintonizar. Muchísimas gracias, Javi. No, pues la verdad nada que decir. Yo siempre me ha gustado mucho escuchar historias y pues definitivamente voy a buscar la forma de conseguir el libro porque me gustaría más saber sobre mi ciudad. Muchas gracias. De verdad que sí, nos deja un legado muy interesante con este libro y siendo usted parte de aquí, de Gómez Palacio. Muchas gracias. Gracias por escucharnos, otra vez por oírnos, y les agradecemos y nos vemos en el siguiente capítulo. Esperen porque vamos a tener diferentes invitados, diferentes personalidades de aquí de la ciudad de Gómez Palacio que han dejado huella o que están dejando huella aquí en la ciudad y en la comarca lagunera. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente capítulo. Javi, nos vemos, hasta luego. Bye. Gracias.